armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Federico Barbarroja temblaba de emoción dentro de su cota de malla, al imaginarse entrando en el Santo Sepulcro, pisando las calles de la Ciudad Santa, recuperándola para la cristiandad. Ya se veía venciendo a Saladino, haciendo ondear sus banderas victoriosas en los ardientes campos de batalla de Tierra Santa, y finalmente en las torres de Jerusalén. Era su visión, y ese frío 11 de mayo de 1189 partía encabezando casi 100.000 valientes guerreros para cumplirla. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a viajar en el tiempo, a la Edad Media, para conocer la Tercera Cruzada, de la mano de un caballero de Calatrava. Pero bueno, realmente el que nos va a llevar es el autor de la novela en la que un caballero de Calatrava acaba en el bando teutónico dirigiéndose hacia Tierra Santa. Soy Francisco García Campa, si no me presenté, que no me acuerdo, y esto es Bellum Artis. Antes de comenzar el programa, agradezco a todos los seguidores habituales del canal que se preocupen por mí, también por la cantidad de programas que hago, que es cierto que hago muchos y son cosas de, digamos, de los compromisos. Al final, lo están diciendo en el chat, mi idea son 3 programas semanales, que ya tengo programados con 5 meses de antelación. Ya estoy dando fechas para marzo, eso. Ahora voy un poco más lento porque me da no sé qué a la gente decirle que para dentro de 4 meses, y hay gente que le fui añadiendo días. Al final, los días que añadí, los días de actualidad y cosas que, claro, a los que son los colaboradores habituales hago más programas, al final pues hago más de 5 semanales y hay días que hago 2. Mientras durase 1 hora no hay problema ninguno, pero cuando duran 3 sí que me genera problemas porque al día siguiente hay que madrugar para trabajar. Agradezco vuestra preocupación y estoy con vosotros en que hay que bajar el nivel, pero no el nivel de los colaboradores, sino el nivel de trabajo. Hoy volvemos a tener a un amigo que hizo un programazo sobre la batalla de Navas de Tolosa y volvemos a hablar con él de una de sus novelas ambientada unos años antes del programa anterior. Pero como siempre os recuerdo que si os gusta este programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y si queréis compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a más gente, ya sabéis, es gratis, es tocar ahí compartir, o también tomando un café o una cerveza con un amigo físico, le decís, bueno, yo paso mucho tiempo viendo Bellum Artis, que es una forma de divertirse y aprendiendo. Y también podéis decirles que si no lo ven en YouTube porque no tienen tiempo, en la emisora 7NN de televisión, en TDT en algunas autonomías y en Orange, Movistar y en Internet, en 7NN TV, todos los sábados de 7 a 9 echan algunos de nuestros programas. Por lo tanto, el que diga que la televisión no tiene espacios culturales es falso. Hay una emisora que sí tiene un espacio cultural porque resulta que el creador y el director de la televisión es un oyente de Bellum Artis y dijo, mejor esto que una película de esas baratas que ponen todas las televisiones por las tardes. Entonces ponen un contenido de calidad por las tardes. Por lo tanto, hay que recordar que hay una esperanza siempre para toda una vida. Siempre decimos que no hay esperanza, sí hay esperanza. Hay un canal de televisión que echa contenidos culturales, 7NN TV. Os lo digo para que veáis ese canal y justo los sábados de 7 a 9. Y hace poco echaron el programa de nuestro invitado de hoy, de las batallas de las Navas de Tolosa. Ya acabo con la publicidad y, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo, en patreon.com, en PayPal, en Bizum. Todo eso está en la descripción del programa para que lo tengáis fácil. Y agradezco a todos los que apoyáis económicamente, desde 1 euro al canal, para que podamos seguir contando historias. Por eso también hago tantos programas, porque me da no sé qué, que a cambio de solo ver los programas sin ningún beneficio, haya tanta gente colaborando. Muchas gracias a todos, la verdad, y por eso hago tantos programas, porque hay programas que son para los muy cafeteros. Ayer hicimos uno sobre los samnitas, que me encantó y espero que llegue pronto a las 2000 visualizaciones y siga subiendo.
No os molesto más y comenzamos el programa de hoy con nuestro amigo Judá Barber. Hola, Judá, ¿qué tal? Bien, vamos ahí que no había puesto el sonido. Bien, ¿no? Sí, bien, bien. Encantado, Francisco. Buenas noches. Vamos a comenzar un viaje que ya teníamos contigo empezado hace unos meses ya, hacia el medievo, ¿no? Para conocer, bueno, en el caso anterior era la Reconquista, que ya me pusieron todos a finiquitado ahí, la Reconquista, no se usa el término, pues a mí me gusta. Y al que no se quiera usar, que use otro más bonito, pero en la tradición española es verdad que historiográficamente, últimamente, el término no gusta, pero bueno, el que se usó a lo largo de los 2 siglos últimos, más o menos es ese, que es verdad que no se usaba en la Edad Media, pero bueno, es un término como decir la Tercera Cruzada. Yo creo que tampoco se usaba en aquel momento la Tercera Cruzada, y en la Primera Guerra Mundial, cuando empezó, tampoco se llamaba la Primera Guerra Mundial. No, no, Y el nombre de cruzada claro, vino posterior. Para claro. ellos era una peregrinación, no utilizaban el término cruzada. Eso fue posterior, sí. No, igual que la historia antigua. Yo me imagino que un romano o un griego le preguntaban, ¿tú en qué periodo vives? En la historia antigua, ¿no? Sí, sí. Pues ahí está. Es decir, vamos a. Por lo tanto, si ese término no vale, tampoco vale historia antigua, tampoco vale Edad Media y tampoco vale moderna, porque son términos que no se usaron nunca en la época. Bueno, moderna sí, porque se empezó a usar en aquel momento para decir que eran mejores que los que había antes. Pues, Judá, vamos a hablar de un tema que tratas en tu novela, en la primera Ujú. bueno, son dos, pero podría ser tres o cuatro del Caballero de Calatrava. En tu primera novela, El Caballero de Calatrava, hablas de esta tercera cruzada y de un caballero castellano que se mete a, digamos, a peregrino a una cruzada cuando ya tenía bastantes cruzadas en la península ibérica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, he escrito 2 libros sobre el Caballero de Calatrava, como dices, el que estuvimos comentando en el anterior programa, Las Navas, el Caballero de Calatrava en la batalla más importante de Reconquista, ¿no? Pues está en el tiempo, precisamente fue el segundo que escribí y está en el tiempo pues posterior al que hoy vamos a comentar, que es el primero, que es el Caballero de Calatrava, la Cruzada de Barbarroja. Como dice, pues está ambientado en la Tercera Cruzada, y concretamente la Tercera Cruzada ahora entraremos luego más en detalle, como 3 cruzadas o 3 viajes, y está ambientado en la aventura o la cruzada que encabezó el Federico Barbarroja, que era el Imperio Germánico. Ujú. Pues vamos a empezar, el por qué. Es un tema interesante. ¿Por qué un caballero, ¿no? Un caballero de la Orden de Calatrava Sí, acaba sí. en Tierra Santa? Es decir, yo, a ver, algún caso conozco de peregrinos de la península ibérica que acaban en Tierra Santa, también de alguno a título individual, e incluso por un libro que iba a escribir, que tengo como 30 y pico páginas o 40 ya escritas, pero lo dejé. También conozco de presencia de órdenes españolas en territorio teutónico, es decir, en la zona que después fundarían allí los caballeros teutónicos su lucha, ¿no? Contra los prusianos, ¿no? Sí. Que después, por cosas de la vida, se llama prusiano a esos, a los descendientes de los teutónicos, ¿no? Pero, ¿por qué elegiste ese tema? Bueno, sí, yo quería una serie, pues, ya te digo que son 2, pero la idea es que haya alguno que tenga continuidad en la historia. Son las aventuras de este caballero en una época, en un mundo pues que está básicamente el cristianismo y el islam luchando, y fue un periodo con muchas batallas, muy sangriento. Y entonces, pues, una que tuvo gran importancia en esta época fue la Tercera Cruzada, ¿no? Ujú, Entonces, es cierto que aquí en España tenemos la seguridad de que ya estamos en guerra permanente contra el infiel, y había ya unas órdenes propias de la península, como era la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, ¿no? Aparte de las otras órdenes que ya estaban más extendidas en Tierra Santa y en Europa, como los templarios o los hospitalarios, ¿no? Bueno, yo quería que fuera un protagonista español el que participara en esta aventura, que luego tendría continuidad en otras aventuras, ¿no? Y en que como hemos comentado, había mucha batalla. En esa época además están los almohades apretando bastante las fronteras, acababan de llegar, y pocos años más tarde hubo la batalla de Alarcos, que fue un desastre para los cristianos españoles, y luego ya la batalla de las Navas. O sea, era un periodo
gran conflicto, ¿no? Aquí. Pero bueno, sí que es cierto que aún habían peregrinos españoles que viajar a Jerusalén, pues bueno, era una meta muy importante, ¿no? Y me resisto a creer que no intentó alguna delegación, como es el caso de la Orden de Calatrava. En la novela habla de 12 caballeros, o sea, no era una fuerza muy importante, eran 12 caballeros con algunos sargentos y tal que se unen a la peregrinación de Barbarroja, también conmocionados por la pérdida de Jerusalén y bueno, que querían participar en esta cruzada tan importante, ¿no? Y entonces un poco aquí nos metemos en la historia, pues este caballero acompañará, o le acompañamos nosotros, mejor dicho, a toda esta odisea que supuso el viaje de Federico Barbarroja, desde que salieron del Imperio Romano Germánico hasta que llegaron a Tierra Santa, que fue un auténtico viaje importante. Y en medio de la Tercera Cruzada, también me preguntan, ¿por qué de Federico Barbarroja, no? Porque es verdad que la Tercera Cruzada todos conocemos mucho la historia de Ricardo Corazón de León, ¿no? En la Tercera Cruzada participaron 3 reyes, Felipe II Augusta, del rey de Francia, Federico Barbarroja y Ricardo Corazón. Entonces la historia de Ricardo y Saladino, ese enfrentamiento que fue pues, épico y que quedó grabado tanto en la conciencia musulmana como cristiana, el duelo de la cruz contra la media luna, ¿no? En Tierra Santa, todo un paradigma. Entonces ha escrito mucho, libros, películas, que merecen su atención, porque fue una historia espectacular, pero había quedado relegada o olvidada la aventura de los germanos, de los teutónicos, que también hicieron un viaje muy importante que ahora desgranaremos, de luchas, batallas, sufrimiento, dificultades y cómo fueron superando todo esto y cómo acabó, que no quiero desvelar al final, que ya lo iremos viendo. Yo sobre Ricardo Corazón, bueno, es que estoy con un lío de pantallas mío de toda la vida. Con el tema de Ricardo Corazón de León, a lo mejor la vinculación la puedes hacer incluso con España más fácil, porque si no recuerdo mal, estaba casado con Berenguela de Navarra. Sí. Sí. Y entonces, bueno, bajo le hubiese metido un personajillo ahí. Sí. Más fácil. Yo tuve la suerte, una vez cuando estuve en Francia, en la zona de los castillos de Loira, dando vueltas, encontré la abadía de Fontbayar, algo así, que es donde está la tumba de su madre, Leonor de Aquitania, y su padre, y de él con ella también, ¿no? Es decir, bueno, al menos en la tumba están juntos el matrimonio, en la tumba. En el resto de su vida no estuvieron mucho juntos, en ninguna cama, pero bueno. En verdad, Ricardo pasó más tiempo en Francia que no en Inglaterra, porque en esa época tenían territorios en lo que es Inglaterra, lo que hoy es Francia, ¿no? Y entonces él pasó más tiempo casi en Francia que la propia Inglaterra, ¿no? O sea, de hecho, bueno, el rey de Francia, el rey de Inglaterra durante mucho tiempo era pretendiente, aquí es cuando comienza después, posteriormente, la Guerra de los 100 años, era pretendiente en parte al trono de Francia y sobre todo también se daba una cosa que incluso en la corte inglesa, se hablaba francés, el idioma de la corte era el francés. Era el idioma noble, el idioma noble. El inglés era el del pueblo, del vulgo, ellos hablaban francés, que era el idioma de las élites. Sí. Y bueno, cosas de la vida. Este personaje, Ricardo Corazón de León, es muy famoso, en parte, no por sí directamente, sino en todo lo que es la leyenda de Robin Hood, ¿no? En las películas de Robin Hood, es el siempre que aparece. Es decir, una película sobre Ricardo Corazón de León, como tal. Hay alguna, a lo mejor, de cine clásico y tal, pero actual. No, siempre sale en el cameo, ¿no? De las de Robin siempre Hood. Sale al final, sí, tienes razón, las películas de Robin Hood. Ahora estoy recordando, sí, la última película es importante, es la del Reino de los Cielos, de Ridley Scott, que está basado un poco en los orígenes de la Tercera Cruzada, y luego al final me parece que sí que sale, hablo de memoria, a lo mejor me estoy equivocando, sí que sale que pasa el rey Ricardo buscando al Valiant de Ibelin para que le ayude y el Valiant. O sea, sí, es lo que esto siempre es un cambio al final, muy... Sí, películas sobre él, habrá alguna, pero no, o sea, no, yo no. Ahora mismo no. Libros sí que hay muchos, porque yo he leído algunos de él. Son muy interesantes su historia. Sí. Pues vamos a entender el primer elemento, ¿no? Es decir, las cruzadas se habían asentado, habían generado el reino franco, ¿no? El reino de Jerusalén, después también Antioquía, y las órdenes militares tenían puntos estratégicos en los puertos, en Tiro, en más sitios, y cosas de la vida, ¿no? Llega un nuevo líder musulmán, ¿no?
que consigue unificar a todos y arrebatar a los cristianos su reino en Sí. Jerusalén. Es el Ese es el origen Saladino. ese es el origen precisamente de la Tercera Cruzada, ¿no? Realmente el origen podríamos fijarlo casi el 4 de julio de 1187, que es la batalla de los Cuernos de Jatín. Como dices tú, Saladino, que fue sultán de Egipto y de Siria, todos hemos oído hablar de Saladino, más o menos, ¿no? También paradigma de caballero musulmán, noble, defensor de su religión, ¿no? Y entonces, pues, el 4 de julio de 1187 ocurrió un desastre para las fuerzas cristianas en Tierra Santa. Como dices tú, se habían establecido desde la primera cruzada varios reinos, el condado de Edesa, el reino de Jerusalén, que era el más importante, ¿no? Y entonces se presentó una gran batalla. Guido de Lusignan, el rey Guido de Lusignan, cometió una imprudencia y fue en busca de Saladino. Salió de Jerusalén. Mira que el conde de Trípoli, Raimundo, le aconsejó, que era más veterano, que no saliera en su busca, pero él, creyendo que llevaban la Veracruz, creyendo que tenían el favor divino, también incentivado por Reinaldo de Chatillon, que también era un hombre bastante peculiar y belicoso, salieron en busca de las fuerzas de Saladino, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que tuvo que cruzar una tierra sin agua, bajo el sol ardiente, acosado por la caballería ligera musulmana, y estuvo toda una jornada cargados con sus armaduras, bajo el sol del verano, ¿no? Entonces llegaron cerca del lago Tiberíades y ahí estaba esperando Saladino. Saladino estaba ahí esperando tranquilamente y bloqueando el acceso al agua. Entonces acamparon entre los dos cuernos, que son dos pequeñas colinas volcánicas, que se llaman los Cuernos de Jatín. Acamparon ahí los cristianos, también estuvieron toda la noche sin beber. Los musulmanes también encendieron unos fuegos para que el humo fuera hacia ellos, provocando pues, más sed y más molestia. Y entonces al día siguiente, pues Saladino, con el tiempo a su favor, solo tuvo que dedicarse a esperar. Y entonces los cristianos intentaron romper las formaciones de Saladino. El conde Raimundo pudo huir con algunos caballeros, más bien le dejaron escapar los musulmanes. Algunos caballeros cristianos, enloquecidos por la sed, se tiraron desarmados hacia las aguas, fueron evidentemente masacrados, y ya cuando vio el momento oportuno, envolvieron a las fuerzas de los cristianos y fue una auténtica masacre. O sea, ahí realmente perecieron prácticamente al completo todas las fuerzas cristianas, y con él, bueno, a partir de ahí ya nunca más se pudieron rehacer. De hecho, las órdenes militares, que tenían una gran presencia e importancia, las órdenes de los templarios, de los hospitalarios, que eran una fuerza fija que mantenía el orden y la seguridad en los reinos cristianos, una fuerza profesional, que en esa época, recordemos, no habían ejércitos profesionales como tal, había las mesnadas de los reyes, porque eran unos pocos grupos de caballeros, y los demás eran levas o se iban llamando. Sin embargo, los templarios y hospitalarios eran auténticos profesionales, ¿no?, de la guerra, y fueron todos asesinados. Los que no perecieron en la batalla, después de la batalla, fueron decapitados todos, no salvaron a ninguno. Que precisamente así es como empieza la novela, empieza con esta decapitación, marcando porque realmente fue el origen de la Tercera Cruzada, ¿no? Esta batalla, y luego posteriormente de la batalla, claro, ya sin fuerzas, Saladino pues casi se dio un paseo triunfal, ¿no? Fue conquistando castillos, prácticamente una treintena de castillos, si no recuerdo mal, cayeron, y al final, el 20 de septiembre, llegó a Jerusalén y la asedió. Esto sí que sale en la película que te he comentado, de Los Reinos de los Cielos, que Balian de Ibelin, que había sido capturado en la batalla de los Cuernos de Jatín, Saladino lo liberó y él volvió a Jerusalén, y ahí el obispo de Jerusalén le dijo que no tenía que respetar la palabra dada a un infiel, y él pues asumió la defensa de la ciudad con muy pocas tropas. Me parece que no llegó a 10 caballeros, tuvo que nombrar unos cuantos caballeros y organizar la defensa, ¿no? Entonces, al final del 20 de septiembre llegaron Saladino y sus huestes a Jerusalén, la asediaron, y al final, pues bueno, pactaron un rescate por toda la población. Al principio un precio desorbitado, luego fueron negociando. Balian de Ibelin y otros caballeros pusieron recursos propios para pagar el rescate de la población, y al final lo que no llegaron, Saladino pues clemente solo lo perdonó, y toda la población
se pudo retirar a salvo los otros reinos cristianos, no como hicieron los cristianos cuando tomaron Jerusalén en la primera cruzada, que pasaron a cuchillo a todo lo que se encontraron, Sí, ¿no? bueno, incluso a cristianos que andaban por ahí perdidos. Sí, sí, a todo, no había distinción, a todo lo que Claro, pillaron. hay que entender también, claro, que en el contexto de esa cruzada había intereses dobles. Había los que realmente iban a asegurar la peregrinación y alguno que iba a asegurarse, segundones de grandes familias, asegurarse un territorio para gobernar ellos, ya que en Europa no podían. Había ese doble realidad. Incluso la misma persona podía tener la doble realidad. Es decir, Sí, la sí, sí, misión sí. religiosa que la tenía, pero también la humana, ¿no? La religiosa y la material, Ujú. sí, las dos, ¿no? Y entonces, pues nada, al final el 2 de octubre Jerusalén cayó en manos de Saladino y ahí pues ya, bueno, fue la máxima expresión de victoria, ¿no? Y evidentemente, para el mundo musulmán, recuperar la ciudad santa fue, bueno, ya Saladino, que ya era muy poderoso, lo encumbró a los anales de la historia y sin embargo la Europa cristiana, la noticia fue recibida como un auténtico desastre que era para ellos, ¿no? Que ya solo quedaba Antioquía, Tiro y Trípoli en manos cristianas en toda Tierra Santa. Bueno, según dicen, incluso cuando recibió la noticia el Papa que había entonces, Urbano III, sufrió un colapso y murió, porque Ujú. realmente fue a los pocos días y murió, ¿no? Y entonces, ¿qué se vio obligado el nuevo Papa, que era Gregorio VIII? Pues no quedaba otra que convocar una nueva cruzada para mirar de recuperar Jerusalén. Por lo tanto, el origen de la Tercera Cruzada no fue otro que sino Saladino, la batalla con los Jatín, porque es donde efectivamente se quebró el poder cristiano y luego, como consecuencia, la caída de Jerusalén. Ujú. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a hablar de preparación de la Tercera Cruzada. Y ahí responden a la llamada gran multitud de gente anónima, como en todas las cruzadas, de Sí. nobles, de muchos secundones también, porque todavía había el remanente, pero en este caso la gran característica de esta cruzada es que tres reyes responden y acuden en persona a la cruzada, por eso se conoce esta cruzada como la de los reyes, porque hubo otra que era la de los campesinos, ¿no? Sí, Después sí. la que se conoce como la de los francos, ¿no? Que es básicamente la primera cruzada que se asienta, ¿no? Y fundan los reinos de Antioquía y Jerusalén. Y esta responden reyes que acuden e incluso Eso es. dejan sus guerras, porque estamos hablando de, bueno, Francia e Inglaterra juntos a una cruzada, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. que en aquel momento Vamos, todavía no se estaban cañando espectacular, mucho, pero espectacular. había, sí, sí. Sí, sí, efectivamente, cuando llega la noticia, como hemos comentado, fue un impacto brutal en todo el cristianismo. Entonces el Papa promulgó la bula Audita Tremendi, en la que, pues bueno, se autorizaba la peregrinación, se resumía cuáles eran los privilegios de los que tomaran la cruz, y como tú bien has dicho, hubo un arrepentimiento generalizado de la sociedad. O sea, toda la sociedad entendió que era la pérdida de Jerusalén un fruto de sus muchos pecados, incluso pues se aplicó el diezmo de Saladino, un impuesto para sufragar esta cruzada y la gente lo aceptó sin problemas. Y los tres reyes más poderosos europeos cristianos decidieron aparcar sus conflictos, dejarlo todo y tomar la cruz y dirigirse hacia las cruzadas. Como ya hemos comentado antes, estos tres monarcas eran Federico Barbarroja, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Ricardo Corazón, rey de Francia, y Felipe II Augusto, rey de Francia. El Ricardo Corazón de Inglaterra, perdona. Ujú. Creo que lo he dicho mal. Bueno, era de Francia, porque tenía... Bueno, también, pero sí, era el rey de Inglaterra nominalmente. Y los Sí, sí, tres sí. reyes, pues Digamos, hay que recordar, ¿no? En el caso de Ricardo se le une el legado paterno que tenía el norte, la zona de Normandía y alguna zona en frontera con Normandía, con el legado de su madre, que era Leonor de Aquitania. Entonces, claro, se funda en ese momento un reino en Francia que es más grande que el del rey de Francia. sí, 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 efectivamente. Era más grande tenía más posesiones, más tierras que el propio rey de Sí, Francia. sí. Y además ahí Eh, se aprecia, bueno, que eso es para la guerra de los 100 años, la pintoresca que uno era vasallo de otro. efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, pues de estos tres reyes, el que primero tomó la cruz fue en 1188 el Federico Barbarroja en la Catedral de Mainz y fue el primero en ponerse en marcha, en tomar la cruz, en prepararse para la cruzada y el primero en partir, porque como veremos, aún los reyes franceses e ingleses aún tardaron
2 años más en llegar a Tierra Santa. Él fue el primero. También no tenía que llegar a acuerdos como los franceses e ingleses. Era un emperador muy poderoso y entonces pues lo tenía... Bueno, la decisión básicamente era suya en exclusiva, ¿no? Aquí Esto un poco... te interrumpo, Didi. pero una pregunta que es interesante o importante, creo yo, que cuando hablamos de que no tiene que llegar a acuerdos con nadie, en este caso es porque su ruta es terrestre y no tiene que llegar a acuerdo. Digo, cuando tú quieres navegar por el mar Mediterráneo, entran voy a decir unos personajillos, pero bueno, unas republiquillas, ¿no? Que son los genoveses y los venecianos, Básicamente. que Eran los que básicamente tenían los son barcos. los barqueros, ¿no? Sí, 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 sí. Y estos eran un poco pintorescos. Dependía del día, te podían ellos ofrecer gratis los barcos porque les interesaba que de camino tomases alguna ciudad para ellos, o Ujú. decirte que no, porque en aquel momento eran amigos de los musulmanes, ¿no? Porque los venecianos cambiaron mucho de tornas y de hecho fomentaron hasta la conquista de Constantinopla en su momento para echar a los genoveses. O sea, Sí, sí, sí. Bueno, exacto. Además, bueno, había dos cuestiones, la que comentas tú, y la segunda, el tamaño del ejército de Federico ujú. Barbarroja. Según los cronistas medievales, estábamos hablando de casi 100.000 hombres. Casi 100.000 hombres, mejor hoy con los ejércitos modernos puede parecer poco, ¿no? Pero en la época era una No. auténtica barbaridad. De los ejércitos que se movían en el medievo, estamos hablando de una fuerza muy importante. Claro, trasladar esa fuerza por mar era complicada. Entonces Federico Barroja, unas primeras decisiones pues, que tomó es seguir la ruta terrestre, la ruta de los primeros peregrinos, y así no dependería de genoveses, no dependería de barcos y tendría el control de sus fuerzas y de su destino, ¿no? Es Y entonces, parecida, te interrumpo, a la ruta de la peregrinación de los pobres. sí. La primera cruzada, la primera que hubo de los pobres, la de los niños, es parecida. El problema que aquellos desgraciados se metieron por pleno de los Balcanes cuando estaban bastante mal y ahí tuvieron un mal viaje. Pero no es lo mismo la peregrinación de los niños, ¿no? Esa, que eran casi, bueno, alguno con armas, pero la mayor parte no. Que Sí, sí, estos que es sí. un ejército que ningún bandido se va a enfrentar a ellos, ¿no? No, 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 era un ejército muy poderoso, ¿no? Esto es lo que lo que nos lleva a preguntarnos quién era Federico Barbarroja, ¿no? Ujú. Porque hemos hablado de él, el Imperio Romano Germánico, claro, seguro que rey inglés, rey francés, Ricardo Corazón, a todos nos suena más, ¿no? Pero Federico Barbarroja realmente era el hombre más importante de su tiempo, ¿eh? Nos suenan más los otros, pero él realmente era emperador. Porque él nació en 1122, o sea, en la época que estamos hablando, el 188, que se compromete, 189 que sale, ya era un hombre mayor, tendría 66, 67 años. O sea, y más en la época, no estamos hablando Ujú. de ningún mozalbete, ya era un emperador veterano, en 1122, ¿no? En 1122 había nacido. Él era hijo de Federico II de Suabia y Judith de Baviera. En 1147 ya heredó a ser duque de Suabia, y en 1147 ocurrió una cosa importante que explicará cosas que pasa aquí, que es que participó en la Segunda Cruzada. Ella en la Segunda Cruzada, ahí sí que era joven, participó con Conrado III, que lo nombró su heredero, ¿vale? Que lo recuerdo que era su tío, o había un parentesco, ahora no recuerdo bien, pero bueno, lo nombró su heredero. Entonces, en la Segunda Cruzada, que fue un desastre, la Segunda Cruzada acabó en absoluto desastre, fueron vencidos por los turcos, él aprendió muchas cosas de cómo eran los peregrinos que iban, qué los motivaba, la organización del viaje, y él fue tomando notas de todo esto que luego aplicaría en este viaje para tener mayor éxito. O sea, ya tenía experiencia, digamos que era veterano en las cruzadas, era veterano en campañas militares, porque una vez él fue duque de Suabia y Conrado III lo nombró su sucesor, en el 1152, al morir Conrado III, él fue elegido primero rey de Alemania. Entonces, él venía de las dos familias que habían disputa entonces en Alemania, los Hohenstaufen, porque era Federico I Hohenstaufen, y de los Baviera. Eran dos casas enfrentadas, como tenían parentesco entre las dos, pues fue elegido en la asamblea como rey de Alemania. Pero él era un hombre ambicioso y quería ser un emperador romano, quería emular a los antiguos emperadores romanos. Y lo acabó consiguiendo. Por eso centró mucho su visión, aparte de lo que es Alemania, en Italia. Quería reconquistar el norte de Italia, ¿no? Y entonces, por eso dirigió hasta 6 campañas bélicas en Italia, con mayor y menor fortuna, aunque la quinta, que fue la más importante, en 1176, tuvo una seria derrota, la batalla de Legnano,
en la que le obligó a firmar la paz de Constanza con la Liga Lombarda, que eran las ligas de ciudades independientes italianas, ¿no? Y entonces, en que quedaron en su imperio pues con bastante autonomía. Y a la sexta campaña sí que hizo un movimiento diplomático, que era también un buen diplomático, casó a su hijo Enrique VI con Constanza en Milán y ya se aseguró lo que no había conseguido por las armas a través de un matrimonio por herencia, que todo pasará a ser suyo, ¿no? Y realmente consiguió casi todos los derechos de los antiguos emperadores romanos. Por lo tanto, cuando llega a la Tercera Cruzada, realmente le pilla, digamos, en un buen momento. Ha conseguido el máximo de su poder, tiene su imperio, todo lo que él quería, tiene a su hijo y heredero bien casado, lo tiene todo bien atado, y entonces él pues ya puede dirigir la vista a la cruzada y ya también era consciente, evidentemente, que estaba en los últimos días de su vida y era mayor, pues quería culminar, digamos, su vida con qué mayor honor que recuperando Jerusalén para la cristiandad. Claro, justo, sí. Digamos, esta lucha que tuvo por Italia, ¿no? Al final es el eterno conflicto, ¿no? Que se produce entre el imperio, el Sacro Imperio Germánico y romano, ¿no? Pero el germánico estaba claro y el romano, Sí. que era el deseo, ¿no? De extender su poder al territorio romano por excelencia, que es la península itálica, dio lugar durante mucho tiempo al conflicto de güelfos y gibelinos, ¿no? Que Exacto. sería, en este momento comienza ya el esplendor, ¿no? Sí, sí, Pues sí. tenemos a este hombre que está más o menos asentado ya en el poder, ¿no? Digamos que aquí podemos decir que pasa algo que en psicología es, bueno, la pirámide de Maslow, ¿no? Que es cuando estás arriba del todo te viene la autorrealización, ¿no? Y en este caso, en la Edad Media, la autorrealización de una persona era lo religioso, la trascendencia, y en este caso, seguro que él no buscaba tierras en Tierra Santa, sino que buscaba realmente la salvación de la Tierra Santa, la recuperación y también de su alma como peregrino, y con la bula de cruzada, que si moría tenía el perdón. Es decir, eso hay que entenderlo porque hay gente que yo, aunque antes dije que tenían esa doble faceta, pero no negué la primera faceta. Es decir, la mayor parte de los cruzados, el 99%, realmente iban a lo que iban, que después también se enriquecerían, también, pero iban a una cruzada por religión. Y en este hombre yo creo que más claramente imposible. Sí. No, y realmente él y muchos... Es que cuesta imaginar realmente en la Edad Media que la vida de las personas no es como hoy, que el mundo está mucho más globalizado, ¿no? Se podían pasar toda la vida, la mayoría, en su aldea, en su pueblo, viajando a lo que ahora sería una hora en coche. Sí, Y sí. de ahí mucha gente no se movía, ¿no? Tenía su vida, sus hijos y sus nietos, ¿no? Y hacían sus vidas. Fijémonos de decir, dejo todo lo que tengo aquí, cojo una espada y me voy a cruzar todo el mundo conocido, 4.000 kilómetros o 5.000 kilómetros, a pelear y a morir contra los infieles por religión, ¿no? Porque Dios me lo pide, porque me lo piden los clérigos, ¿no? Realmente, si te lo paras a pensar con calma, dices, Dios mío, qué fuerza de voluntad dejarlo todo y marchar, ¿no? Y este espíritu de cruzado fue tanto para grandes reyes y emperadores como para el vulgo y gente pues, que dejaba a su familia, cogía la espada si llegaba a tener y se marchaba a morir, básicamente porque la mayoría no regresaba para salvar los santos lugares, ¿no? Realmente era un viaje que se ha estudiado mucho la historia del impacto, de la fuerza de cómo una idea o una religión puede calar en tantas personas que están dispuestos a dejarlo todo. Y más en esa época, que ya te digo, vivían en su aldea y de ahí no lo sacabas. Sí, claro, claro, es la trascendencia, es decir, el ser humano siempre buscó eso, en el caso, bueno, de un rey que lo puede tener todo, y en el rey es normal las dinámicas de conquista de territorios para expandirse. En este caso, ninguno de los tres reyes, bueno, iban sí, a lo mejor a ampliar algo de sus posesiones o dárselas a uno de sus hijos o lo que sea, es decir, pero yo creo que el papel esencial hay que comprender ese carácter de cruzada religiosa. Y después, a lo mejor, entre ellos, pues a ver quién llegaba antes a Jerusalén, ¿no? Porque no era tampoco, digamos, una cruzada organizada. A ver si me entiendes, una operación múltiple con varios focos, no, ahí era a ver quién llegaba antes. Sí, sí, sí. Iban tirando cada uno por su camino, bastante tenían con organizarse ellos mismos,
tener en cuenta la intendencia de entonces, el avituallamiento, cómo se tenían que preparar, la organización de tantos hombres, ¿no? Era complicado, ¿no? No entraremos en detalle. Igualmente, el Federico Barbarroja intentó preocuparse mucho de tener un viaje lo más tranquilo posible. Lo que pasa es que se le vino abajo por todos lados, ¿no? Pero él al principio lo tenía todo bastante bien pensado porque era experto, veterano en campañas militares y era experto, al menos había ya participado en una cruzada y ya sabía en qué berenjenal se estaba metiendo, ¿no? Entonces, como dices tú, ya había conseguido el máximo poder, todas las metas más o menos que se había planteado, era emperador y ahora ya, pues siendo emperador, pues dice, oye, él también siempre había mirado la figura de Carlomán, ¿no? En la lucha contra el cristianismo y dice, oye, qué mejor ejemplo voy a ser yo como libertador de Jerusalén, ¿no? Estoy llamado por Dios. No tengo duda de que él estaba convencido de esto. Entonces tomó como los votos con todos sus nobles en la catedral de Metz el 27 de marzo de 1188 y el 11 de mayo de 1189, aquí es ya cuando empieza la cruzada, es cuando parte de Ratisbona. Que aquí también es mi novela, pues donde empieza. Hay un prólogo que he hecho que habla del origen, que es de la batalla de Corún de Jatín, y donde empieza la novela, donde empieza la historia de nuestro caballero de Calatrava, es llegando a Ratisbona en mayo de 1189 para partir con la cruzada. Y es aquí donde empieza el viaje, ¿no? Federico Barbarroja lo tenía bastante bien pensado. Él había organizado todo el viaje, había enviado embajadas diplomáticas por todo el camino y en principio tenía todo acuerdos, ¿no? Él iba a salir de su imperio, cruzar las tierras húngaras, siguiendo el curso de Danubio, llegando a Viena, luego de Viena a Bratislava, que ya había convocado al rey de Hungría, luego Serbia, luego el Imperio Bizantino. Ahora hago primero un resumen, ¿no? Imperio Bizantino, los que ya tenía también un acuerdo con el Basileo Isaac II Angelus, las tierras turcas, la Armenia Cilicia y ya Tierra Santa. Tenía ya todo el camino, con todo se había pactado, pam, 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 y lo tenía todo cerrado, ¿no? Y él marchaba con el convencimiento de que le iría bien. Lo que pasa es que... El primer problema lo tendría al llegar a Anatolia, en la zona de los turcos, ¿no? A Bizancio, ¿no? Él lo tenía todo cerrado, incluso se veía fuerte. Dicen que envió un emisario al propio Saladino y lo convocó en la llanura egipcia de Zoán a un combate entre los dos, una justa entre Saladino y él, a un combate singular. Que no recibes respuesta, ¿no? Pero bueno, él se veía fuerte. Se veía con fuerza, con 60 y pico. Con fuerza, combate singular. El hombre se veía con fuerza. Que por cierto, no he dicho, se llamaba Barbarroja, evidentemente por el color de su barba. Era Federico Hohenstaufen, pero él tenía barba roja y bueno, era muy conocido por su barba de color del fuego, ¿no? Supongo que ya tendría más emblanquecida, pero bueno, era un hombre sin duda de una energía y una determinación importante, ¿no? Como os he dicho, empieza el viaje. Al principio del viaje, pues todo fue bien, ¿no? O sea, sale de su imperio, cruza las tierras húngaras, siguiendo el curso del Danubio, llega a Viena. Y en Viena sí que pasó un detalle importante que sería reseñable, que ahí purgó a su ejército. ¿Qué quiere decir esto? Al ejército le seguía lo habitual en esa época, ¿no? Una caravana de prostitutas, comerciantes, ladrones, gente del ocio todo. Y tal, ¿no? Y él dijo, oye, todos ustedes se quedan aquí, no me van a seguir. Luego también puso una serie de normas muy rígidas, al ladrón se le corta las manos, al que no se le ejecuta, y eso aplica a todo el mundo. Unas normas muy, muy, muy severas. ¿Y por qué quería esto? Precisamente por la experiencia de la Segunda Cruzada. Ahí tuvo la gente, había un caos, una desorganización, cada uno por su lado, y él quería una fuerza profesional, lo más profesional posible, piadosa, porque él concebía la empresa realmente como algo religioso y piadoso, no quería ahí una panda de ladrones y asesinos, ¿no? Entonces, esta purga, este concienciamiento, pues a la postre fue muy bien porque al final tenía una fuerza lo más cohesionada, lo más profesional posible dentro de la época, ¿no? Entonces ahí él hizo esta purga. También fue importante que repartió dinero, es decir, él en principio no admitía caballeros que no pudieran mantenerse durante 2 años, pero a los más pobres les dio 3 marcos de plata a cada uno para que se pudiera mantener durante la campaña. Evidentemente, esto supuso un pastizal para las arcas del imperio, pero él no le importó invertir. Él quería que los hombres se pudieran mantener, que los hombres fueran
profesionales, ¿no? Y entonces aquí en Viena es donde hizo toda esta limpieza y a partir de aquí el viaje ya solo fue el ejército, ¿no? Entonces salió de Viena, pasó por Bratislava, que ahí el rey húngaro cumplió y le dio avituallamiento y le recibió bien, no hubo ningún problema. Luego por Serbia, el príncipe Geza de Serbia se unió con también algunos hombres y siguió, ¿no? Y todo esto, pues estamos ya hablando de junio, había pasado 1 o 2 meses mientras hacía este viaje y llegó al Imperio Bizantino. Y aquí es donde ya la cosa empezó a torcerse. El 2 de julio entraba al Imperio Bizantino. Aquí, ¿qué pasaba? Él había llegado a un acuerdo con el Basileo, el emperador de Bizancio, que era Isaac II Angelus. Isaac II Angelus tenía varios problemas. Sobre todo tenía unos vecinos muy, muy, muy peligrosos, que eran los turcos selyúcidas. Estos turcos ya le habían vencido en varias batallas, hostigaban sus fronteras y la verdad era un quebradero de cabeza. O sea, tenía unos vecinos molestos de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Saladino llegó a un acuerdo con él, le dijo, oye, si me frenas aquí a los cruzados, yo te quito de encima o al menos te protejo, le digo que se esté quieto a los turcos, ¿no? Entonces él, pues bueno, llegó a este acuerdo en secreto con Saladino, aunque también había llegado un acuerdo con Federico, ¿no? Pero prevaleció el acuerdo con Saladino y llegó, no le dio los avituallamientos que le había prometido y las fuerzas bizantinas empezaron a hostigar a los cruzados. Empezaron a atacar, empezaron a asaltar y entonces un poco la política de tierra quemada. Iba avanzando los cruzados, no encontraban cosechas destruidas, encontraban pozos envenenados, muros, incluso les bajaban cestas con comida y estaban envenenadas o con cal. O sea, fue... Sí, se buscaban un lío ahí. Un desgaste total. Entonces, hubo una pequeña batalla, pero que no fue ni batalla, que rápidamente los cruzados vencieron a los bizantinos. Entonces fue un auténtico sufrimiento, ¿no? Estuvieron hostigados y estuvieron todo el otoño prácticamente cruzando lo que es el Imperio Bizantino hasta que a finales de año más o menos llegaron a la ciudad de Adrianópolis, que no está muy lejos de Constantinopla, ¿no? Llegaron ahí a la ciudad. Entonces ahí... Adrianópolis, aquí en el canal la conocemos bien. Sí, ¿no? Muy bien. Sí. Pues llegaron ahí y entonces el emperador envió una embajada a entrevistarse con el Isaac Angelus, diciendo qué pasa contigo, ¿no? Y lo que hizo Isaac, pues ni lo recibió, los encarceló a los embajadores. Aunque luego lo soltó, pues claro, el emperador ya estaba bastante enfadado, que los había traicionado, falta al mínimo decoro de diplomacia, que es encarcelar a unos diplomáticos, ¿no? Entonces está bastante molesto. ¿Y qué hizo en Adrianópolis? Pues lo arrasó. Asaltó la ciudad y lo arrasó a sangre y fuego y bueno, dejó libres a los guerreros que se tomaron su venganza por tantos meses de mal rato, ¿no? Entonces, claro, aquí ya es donde el Basilio Isaac Angelus ya recapacitó. Dijo, ostras, he hecho lo que he podido, lo he retenido 2 meses, pero esta gente ya está ya cerca, ya los veo cerca y vienen con ganas de gresca, ¿no? Y realmente tienen una fuerza muy poderosa, bien disciplinada y entonces, pues bueno, al final dijo, oye, mira, los dejo pasar y que el problema lo tenga mi vecino molesto, los turcos. Les dejo pasar y los envío contra mis enemigos. Yo con Saladino, digamos que he cumplido y que ahora los turcos se vean con estos teutones que son bastante duros de pelar, ¿no? Entonces los dejaron pasar. En Galiópolis se montó una flota para que pudieran cruzar la Propóntide y entonces ahí ya cruzaron los cruzados y ahí ya habíamos cambiado el año, a principios de 1190. Ya se metieron por Anatolia y ya se dirigieron pasaron por la Odisea y ya llegaron a lo que es ya el sultanato de Rum, que era la tierra de los turcos, ¿no? Y aquí, pues bueno, pasó un poco más de lo mismo. Aquí el Federico tenía un acuerdo con el sultán, que el sultán se llama Kilik II Arslan, y en principio había llegado a un pacto con ellos. Oye, también de avituallamiento, de dejarme pasar y tal. Pero la cosa tampoco salió como esperaban. Aquí el hijo del sultán, que se llamaba Kut al-Din, era justamente yerno de Saladino. Estaba emparentado con el Saladino en persona. Entonces, claro, el hijo desobedeció a su padre, o el padre tampoco a lo mejor no se aplicó mucho en
en sujetar a su hijo, ¿no? Y los turcos atacaron a los cruzados. Y los turcos eran mucho más peligrosos que los bizantinos. Los turcos ya eran otra cosa. Los turcos eran jinetes muy hábiles, jinete de caballería ligera, todos que somos un poquito de media. De hecho, los turcopolos eran como arqueros a caballo ligero que incluso los templarios los subcontrataban, es decir, eran caballeros realmente, jinetes, y era su fuerte. Es decir, ellos, lo digo un poco para que veamos cuando asociamos el Islam y las tácticas del Islam, siempre pensamos en arqueros, ¿no? Y caballos. Y realmente los que sí que fueron muy arqueros y muy jinetes fueron estos turcos, ¿no? Estos turcomanos, Exacto. turcopolos, que también se les conocía así. Y porque el ejército islámico original, el que conquistó todo el territorio de la Andalus, era casi infantería la mayor parte. Los que le dieron el juego a la caballería fueron en esta época sobre todo estos turcos, los Sí, turcoides. sí. Los turcos, sí, los Arrab, realmente era un antídoto muy bueno para las armas cristianas. Sabemos que la principal arma cristiana era el caballero pesado, ¿no? La carga de caballería pesada. Estos jinetes eran muy hábiles disparando arco a caballo, muy ligeros, casi no iban con armadura, pero ni la necesitaban. Entonces iban hostigando, disparaban a los caballeros, se marchaban, la táctica del tornafulla, ¿no? Me acerco, te disparo, me voy y tú me sigues, pero como tu caballo es mucho más lento, más pesado, con toda la armadura, que casi al jinete y armadura podían llegar casi a la tonelada de peso, ¿no? Entonces, claro, era imposible que los alcanzaran, ¿no? Y era una táctica de desgaste. Y fueron un antídoto. Y por eso, como tú muy bien has dicho, los templarios los contrataban como mercenarios. Es más, en la batalla con los de Hattin que hemos comentado al principio, se sabe que había unos 300 turcopolos con los templarios y evidentemente al acabar la batalla no se les perdonó la vida porque se consideró traición, que habían traidores y les decapitaron a todos junto con los templarios. O sea que ahí en esa batalla se tiene constancia también de que había turcopolos. Realmente eran aguerridos y muy peligrosos y entonces, claro, aquí los cruzados cuando entraron en sus tierras pues tuvieron que enfrentarse a ellos en gran número, ¿no? Entonces era una pesadilla. Les atacaban por las alas, les atacaban por la retaguardia, destruían todas sus líneas de suministro, cualquier patrulla que iba a por avituallamientos era asaltada. Entonces era realmente, y atravesando esas tierras, además tierras duras e inhóspitas, fue un viaje terrible. O sea, si en Bizancio lo habían pasado mal, aquí peor, claro, con unos guerreros mucho más curtidos y peligrosos y que para sus tácticas de combate en principio eran más perjudiciales, ¿no? Entonces, bueno, pero aún así siguieron hacia adelante los cruzados. Aquí lo estuvieron pasando mal, pero Federico Barbarroja realmente todos le seguían ciegamente, realmente era el líder del ejército y todos siguieron hacia adelante. Y esto les llevó que el 7 de mayo hubo una primera batalla cerca de Filomelio, en la que el hijo de Federico Barbarroja, no Enrique VI, que era su heredero, que se quedó en el imperio. Él tenía otro que lo acompañó, que era el duque de Suabia, Federico VI, duque de Suabia, con el duque de Dalmacia, con 2.000 hombres, cargaron contra una fuerza de 10.000 turcos y vencieron. Entonces, eso está hasta los propios cronistas turcos recogidos, que tuvieron entre 4 y 5.000 bajas. O sea, realmente fue una importante escabechina de los cruzados, en el que el hijo perdió 2 dientes en la batalla de un golpe. Entonces, bueno, se quedó sin un par de dientes, ¿no? Eso también está recogido. Hubo este primer enfrentamiento, que fue un predecesor del grande que vendría después, que fue unos días más tarde, el 13 de mayo, los cruzados llegaban a la ciudad de Iconio. Aquí es donde se produjo realmente el mayor enfrentamiento de la cruzada de Federico Barbarroja. Ten en cuenta que era una fuerza que había cruzado ya muchos kilómetros, que lo había pasado mal durante prácticamente un año de viaje, que ya llevan sobre las espaldas, ¿no? Y llegan ahí, se encuentran en territorio hostil, delante de unas principales ciudades de los turcos y una fuerza enemiga esperándoles mucho mayor que la suya. Eran muy numerosos, estaban ahí todo el sultanato reunido esperándoles, ¿no? Ahí realmente la batalla era o la victoria o la muerte.
no había opción de retirada. O ganaban esa batalla Claro. o realmente la huida era imposible. Claro, porque Iban- incluso no tenían asegurado la retirada cruzando el estrecho Marmara, o sea, porque No, podían no, no, estar no, no. los bizantinos y no dejarles volver. Sí, no, es que seguro. Conociendo al personaje, seguro que lo dejaría Sí, ahí sí, sí. y la retirada era imposible. Por lo tanto, era o la victoria o la muerte directamente. Entonces, con estas, pues llegaron el 13 de mayo a la ciudad, acampan. Al día siguiente, el 14 de mayo, hay una primera batalla. Una primera batalla importante entre las dos fuerzas en campaña, los dos ejércitos en batalla campal, y vencen en un primer momento los cruzados. Hay una carga de 7.000 lanceros y que consigue desbaratar las líneas turcas y huye del campo de batalla. Pero que huyen no quiere decir que están derrotados. Sencillamente hay una primera victoria y se hacen con el terreno los cruzados. Vale. Al día siguiente, el 15 de mayo, pues recuperan fuerzas, encuentran un pantano, pueden abeber a los caballos. Hay una pequeña emboscada en la que mueren 60 caballeros, pero bueno, escaramuzas propias de unos días de batalla. Y luego, pues, aquí ocurre que los turcos, viendo el poder de los cruzados, entonces buscan una vía diplomática en ese momento, ¿no? Y dicen, oye, le ofrecen que si le paga 300 libras de oro Federico Barbarroja, le deja pasar por sus territorios y les cede también el reino de Armenia, que era cristiano, que fuera suyo, ¿no? Pero se lo ofrecen, y a cambio de 300 libras de oro. Y entonces aquí hay una frase que está recogida supuestamente por Federico Barbarroja, que dijo, por aquí apuntada, en lugar de hacer un camino real con oro y plata, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, cuyos caballeros somos, el camino tendrá que abrirse con hierro. Es decir, que no acepta el trato y que va a enfrentarse a la batalla, ¿no? También, pues bueno, no voy a pagar con oro, voy a pagar con hierro, ¿no? Me voy a abrir el camino con hierro, ¿no? Y realmente, pues, el 17 de mayo acampan cerca de lo que eran unos jardines, ya muy cerca de la ciudad de Iconio. Hay agua y se preparan. Pero mientras tanto, Kutaldin, el líder turco, no había estado quieto. Había reorganizado a su ejército y lo había estado formando durante estos días después de la primera batalla y está preparado para un segundo envite, y un segundo envite decisivo, ¿no? Entonces ya están las dos fuerzas, digamos, ya frente a frente a las murallas, a los pies de las murallas de Iconio. Entonces ya el día siguiente, 18 de mayo, ya sí que fue la batalla definitiva, la batalla en la que se decidiría el porvenir de la cruzada, si moría ahí o habría más camino, ¿no? Pues, aquí Federico Barbarroja, es interesante, optó por una estrategia que nos podría parecer arriesgada cuando estás en inferioridad numérica, que es dividir a dos su ejército. Dio unas fuerzas a su hijo Federico, le dijo, tú asalta la ciudad, que hay poca guarnición porque casi todos los soldados están a campo abierto, tú asaltas la ciudad, los pillas por sorpresa y cuando vean seguramente las banderas ondeando de la cruz y del emblema de los Hohenstaufen, que era un águila amarilla con un escudo amarillo, creo recordar, Sí. Algo así, o Sí, un escudo amarillo con un águila. escudo con 3 leones negros, había un águila y creo recordar que era así. Bueno, cuando vean las banderas ondeando, seguro que se van a poner nerviosos, ¿no? Y la otra... Ya tengo, no, es que me di yo. Es un escudo amarillo con un águila negra y en el pecho del águila negra un escudo amarillo con 3 leones. Contra leones rampantes Por negros, supuesto. ¿verdad? Sí, es este, efectivamente. Este era el emblema del emperador y el que, bueno, pues estaría en todos sus pendones y estandartes, ¿no? Y aparte de la cruz, evidentemente, que están en la cruzada y todos llevan la cruz, ¿no? Bueno, tú tomas la ciudad y yo con el resto del ejército, efectivamente, te enfrentas Federico se enfrentaría a campo abierto al ejército turco. Pues así hicieron. Federico, el hijo Federico de Suabia, asaltó las murallas, tomó, como esperaba, tomó la ciudad, en la que luego se produjo una buena sangría, porque ahí sí que no hubo piedad tampoco para los turcos. Y en campo abierto la cosa fue mucho más reñida. Ahí fue realmente una batalla complicada, en la que hubo idas, venidas, ataques y contraataques, y en el que Federico Barbarroja tuvo incluso que intervenir en primera línea alentando a sus hombres porque estuvo a punto de la cosa acabar mal.
Realmente fue una batalla muy encarnizada, pero al final consiguieron la victoria. Federico se impuso, consiguió la victoria con su hijo también. Entonces ya los turcos completamente fueron vencidos. Aquí ya pues la cosa ya tuvo otro cariz para los cruzados porque pudieron tomar la ciudad, pudieron descansar, conseguir alimentos, animales, armas, descansar, recuperarse bien después de todos los meses tan duros que habían pasado, ¿no? Incluso tuvieron un botín de 100.000 marcos en la ciudad y bueno, fue una decisión arriesgada por parte de Federico no asaltar la ciudad porque si hubiera salido mal, pues bueno, hubieran perecido ahí, pero también entiendo que él pensó que dejar atrás una ciudad tan poderosa, con un ejército tan poderoso, podía ser, que atacar por la retaguardia podía ser bastante peligroso, y decidió pues acabar con el problema enfrentándolo y le salió bien. Hubo un esfuerzo, hubo peligro, pero al final le salió bien. Entonces estuvo 5 días en la ciudad, pudiéndose recuperar, y a los 5 días, el 23 de mayo de 1190, pues ya partió de la ciudad con 20 prisioneros, 20 rehenes de nobles turcos para asegurarse que no les hubiera represalias. Fuese seguro, ¿no? Y entonces pues salió de lo que es el sultanato que era entonces de Rum y ya se dirigió hacia el último puerto, la última parada, que era el reino de armenio de Cilicia, que era el reino cristiano. Entonces ya eso fue el último camino, ¿no? Y ahí fueron recibidos como héroes. Ahí ya lo peor, en teoría, había pasado. Habían superado a los bizantinos con todos los problemas que le habían puesto. Había superado a los turcos con la gran batalla de Iconio. Imbatibles. Habían vencido en todas las batallas. Habían vencido. Va a haber algo que se le cruza en el camino. Pero la fatalidad del destino. ¿Quién iba a decir que en el sitio más tranquilo, cuando eran recibidos, agasajados como reyes, como conquistadores por cristianos? Recordemos que el reino cristiano de Armenia era muy pequeñito y estaba tocando frontera con los turcos seljúcidas, todo el sultanato que era realmente importante, ¿no? Y llega una fuerza cristiana que les acaba de dar una buena paliza a los turcos, pues llegan como auténticos liberadores. Sin embargo, el 10 de junio de 1190, Federico Barbarroja muere inesperadamente, cruzando el río Salef. Aquí hay algunas teorías que si iba cruzando el caballo se cayó y se ahogó con el peso de la armadura, o que se estaba dando un baño en sus aguas frías y sufrió a lo mejor un infarto. Bueno, hay algunos hechos contradictorios, que esto nos gusta a los escritores de novela histórica porque en estos huecos oscuros es donde podemos tirar de imaginación. Ahí está la teoría que yo oí muchas veces, que es que no hizo caso a su madre con la digestión. La madre dice, el famoso mito de no te metas en un río antes de que pasen 2 horas de haber comido, ese es el mito number one, y ahí apareció todo. Ese fue el origen de todo, los pesares de mucha gente, pero que a lo mejor tiene fondo razón. No se sabe, pero la cuestión es que murió en el río. Y bueno, oye, a lo mejor le dio un corte de digestión y le dicen, no están madre, ¿no? Y le decían, espérate 2 horas, ¿no? Y si no, poco a poco, los pies primero y luego te tiras, ¿no? El hombre, sea como sea, murió ahí y con él murió la. De hecho, mira, en este cuadro, bueno, se ve un poco borroso, pero es una ilustración. Aparece como sujetando el brazo, ¿no? Y también pudo ser un paro cardíaco. También, sí. Una muerte normal y corriente, es decir. A no le hicieron autopsia, evidentemente. Claro. Se lo encontraron muerto, seguro que no estaría solo, habría más y sea como sea. Pues. ¿Entre las teorías que hay algún tipo de envenenamiento también o eso no se habla? Bueno, puede ser, porque yo un poco tiro de estos hilos en la novela, ¿no? También. Saladino está claro que estaban asustados, porque después de la batalla de Iconio, fíjate que Saladino entró un poco, no decir en pánico, pero evidentemente se preocupó de la fuerza imbatible que se dirigía hacia ellos, ordenó desmantelar los puertos sirios para que no lo utilizaran ellos, incluso la fortaleza de Bagras, que estaba en la frontera con Cilicia, la ordenó evacuar porque la consideraba indefendible. Él estaba en ese momento liado en el asedio de Acre, y desvió parte de su ejército hacia el norte para hacer frente a la nueva amenaza. O sea, realmente Saladino estaba preocupado.
le venía un peligro muy importante. Y que hubiera un tejemaneje de que alguien acabara con el emperador para evitarlo, pues es una teoría que está sobre la mesa. Sí, sí, sí. No se sabe. Hombre, fue desde luego muy conveniente su muerte para los intereses del Saladino y los musulmanes, evidentemente, porque llegaba una fuerza imbatible a tope de moral, ¿no? Que había demostrado que había vencido a los turcos en varias batallas, en inferioridad numérica, había vencido a los bizantinos, había superado toda clase de pruebas. No venían unos muchachitos, venían gente ya curtida en la batalla y venían a dar guerra, ¿no? Entonces fue muy conveniente, porque realmente cuando murió el emperador, ahí acabó la cruzada. Se deshizo completamente el ejército. Cada cual cogió su petate y me voy para casa, prácticamente. Hombre, de los 100.000... Si es una señal divina muy chunga, es decir, que... Claro. Sí. Realmente decir, aquí está, no vais a lograrlo, marcha para casa. Exacto. Entonces los puertos sirios, los puertos de Cilicia se colapsaron, todo el mundo quería coger un pasaje para casa. Estaban los venecianos sacando... Estaban frotando, ahí vamos, frotándose las manos. Muchos intentaron volver por tierra y los turcos los cogieron, los hicieron prisioneros cuando los mataron. Muchos acabaron como esclavos, muchos acabaron muertos y los que pudieron conseguir un pasaje, pues sí que regresaron a sus tierras, que como siempre sobrevivían los ricos. Los que se pudieron pagar los pasajes, pues son los que se volvieron. Los otros murieron, ¿no? Y porque, por ejemplo, en Antioquía quedarían muchos como retén de tropas o algo así. O sea, no, Antioquía no era capaz tampoco de mantenerlos, claro. Claro, entonces, al final, el hijo, el duque de Suabia, sí que siguió para adelante con el príncipe Geza, el serbio, los dos siguieron para adelante. Intentaron conservar el cuerpo de Federico en vinagre, pero la cosa fracasó. Y entonces, bueno, lo despezaron, porque al final su carne la enterraron en la iglesia de San Pedro de Antioquía, sus huesos en la catedral de Tiro y su corazón y sus órganos internos en la iglesia de San Pablo de Tasso. O sea, como que lo dejaron a trozos, ¿no? Y al final llegaron a Antioquía los supervivientes y encima en Antioquía, como no tenían bastante, pues sufrieron una epidemia de enfermedades, se supone que de cólera, y murieron prácticamente la mitad de los supervivientes. O sea, los pocos que ya quedaban les cogió unas enfermedades y entonces ya al final, en octubre de 1190, se unieron al asedio de Acre y llegaron 5.000 hombres. O sea, de los 100.000 hombres que partieron de esta aventura, después de todas las penalidades que pasaron, de la muerte de Federico y las enfermedades previas en Antioquía, llegaron a Acre solo 5.000. De 100.000, 5.000. Claro, si no se hubiesen dividido, es decir, si hubiesen cogido el testigo, o sea, siguiendo al hijo, como este caso, sí. A lo mejor se hubiese cambiado el curso de la guerra. Hubiera podido cambiar la historia. Son de estas cosas. Oye, porque si 5.000 llegaron a Acre, si llegan a ir unidos, pueden haber llegado a los 100.000. Sí, porque no había nadie que les impidiese llegar, o sea. No. El camino está completamente despejado. Porque ya estaban en Sicilia y ya entraban en Antioquía, ya reino cristiano de ultramar, ¿no? O sea, ya habían pasado el viaje. Y al llegar ahí, pues dijeron, pues nos vamos, ¿no? Porque ha muerto nuestro líder, ¿no? Seguramente lo interpretaron como una señal divina, muy probablemente. O a lo mejor, bueno, o sea, eso también nos da una idea, ¿no? Del poder de la figura concentradora que era Federico, ¿no? O sea, alrededor del emperador todos se habían unido y todos marchaban, ¿no? Una vez que esta figura, pues hay una desbandada general. Y aunque su hijo había demostrado ser un líder competente, porque había vencido en varias batallas, había tomado Iconio al asalto y había demostrado ser un hombre competente, no era su padre. No tenía el liderazgo, no tenía el carisma, ni las dotes de su padre, y al final pues se desregó, ¿no? Y como dices tú, ya la presencia de los teutones fue testimonial, ya evidentemente ya dejaron de ser protagonistas en la Tercera Cruzada. Y el testigo se lo cedieron a los ingleses y los franceses, que llegaron más tarde. Los franceses llegaron al año siguiente, en el 191, y Ricardo en el 192, me parece que fue. Ahora no me acuerdo bien. Pero bueno, fue al año siguiente. Y entonces ya fueron los que tomaron sobre todo Ricardo Corazón, el que tomó ya el protagonismo de esta historia, porque los teutones, pues ya su aventura ya había finalizado en fracaso. Realmente fue una auténtica odisea. Lo hemos aquí explicado un poquito así por encima, ¿no? Pero realmente suelen imaginar el viaje que tuvieron que soportar fue complicado y cómo llegaron hasta allí y al final cosas del destino, ¿no? Una mala jugada, una muerte accidental o no accidental, eso nunca lo sabremos, ¿no?
y cómo cambió la historia. Porque esos 100.000 guerreros, si hubieran estado al lado de Ricardo Corazón luchando contra Saladino, si ya Ricardo Corazón León sacó sus... Eso es otra historia, ¿no? Pero ya sacó su rédito y llegó a una paz, ¿no? Con Saladino, imagínate, contando con estos hombres que habían demostrado ser guerreros... No, imagínate por los tres flancos, ¿no? Saladino no hubiese aguantado, es evidente. No. A lo mejor se hubiera recuperado Jerusalén, probablemente. Se llegó a un acuerdo, un frágil acuerdo, ¿no? Porque también el Ricardo Corazón de León tenía problemas, como todos sabemos por la historia de Robin Hood, ¿no? Estaba Robin Hood ahí, el hermano, el rey Juan, ¿no? El usurpador. Y entonces tenía que volver rápido y al final firmó una paz con Saladino, ¿no? Pero si hubiera estado Federico y sus 100.000 guerreros, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Sí, estoy contigo, coincido. El tema, claro, la historia es lo que hay. Podemos hacer muchas veces sueños y fantasías, ¿no? Pero el cooperación es la que quieras. Yo ya os digo que si huese pasado eso, a lo mejor no hubiésemos nacido tú y yo, o sea que tampoco dejamos aquí como está. Pues ya está bien, ¿no? Así. Está bien, ahí lo dejamos. Sí. Pues podemos hacer novelas, eso es que se puede hacer, o distopías, ¿no? Utopías. Discronías, o sea. Porque ahí tengo yo, me lío a veces con la distopía, ¿no? Que es cuando, bueno, en este caso, bueno, depende, puede ser una distopía, porque también para los musulmanes sería una distopía, claramente, o sea, sería algo malo. Depende del punto de vista, claro. Claro. No hacemos de ser cristiano, pero claro, musulmán. Eso sería lo peor. Al musulmán ya le está bien cómo acabó la historia. Y por ejemplo, Saladino, que hablamos de él, bueno, que era kurdo, la zona esta de donde nació también Saddam Hussein, de su pueblo, ¿no? Tikrit, si no recuerdo mal, sí. Bueno, que cosas de la vida, Tikrit después ya no era kurdo en la época de Saddam Hussein, y Saddam Hussein se consideraba el nuevo Saladino, el kurdo, y después él gobierna también en Egipto, que hay muchos chiitas, siendo suní, hay un lío que no era tan fácil, por eso él también, cuando decimos que negocia, es porque su posición no era tan buena. Tenía bastantes divisiones internas él en Egipto. Sí, no es que él, su camino para ir al poder también fue tortuoso, que era un hombre hábil, muy respetado, era el conquistador de Jerusalén, pero bueno, tenía también sus enemigos, tenía intereses en Siria, intereses en Egipto no lo veían con tan buenos ojos, y entonces él estaba dividido con los cristianos por el medio, entonces bueno, tenía muchos frentes abiertos, también tenía sus problemas y evidentemente por eso llegó a la paz también con Ricardo. Con Ricardo, aunque ya la novela acaba aquí, digamos, en la llegada a Antioquía, ¿no? del caballero de Calatrava, evidentemente nos cuenta, le acompañamos en todas estas batallas y penurias que hemos aquí un poco explicado. En la novela, pues se las vive, ¿no? Y llega aquí, ¿no? Y la intención es que hubiera otra novela que tengo en mente de la segunda parte, porque él sí que no ha vuelto, porque no venía por Federico Barbarroja, él venía a enviar su orden, ¿no? Entonces, la muerte de Federico, pues él sigue, ¿no? Y entonces tengo pendiente la segunda parte, que es en la cruzada ya con Ricardo Corazón de León, porque él sigue ahí, ¿no? Un poco esta es la idea de otra novela. Y entonces aquí está la batalla de Arsuf, con victoria de Ricardo contra Saladino, ¿no? Es paradigma de las victorias, y otras victorias, que es muy, muy interesante. Pero bueno, tengo que también indagar más y profundizar más para poder escribir este libro, porque hay que entrar en detalle también. Bueno, también tienes el segundo, que era el de las Navas de Tolosa, en el que el personaje también participa en otra batalla. Siempre está todos los fregados él. Ahí, pregunta Gloria, que tiene dudas, pero puede ser que pregunta por Jaime I, que quería participar en esta cruzada. No puede ser porque no estaba, pero su padre, Pedro, ¿quién sabe si no estaba también interesado en una cruzada a Tierra Santa? Sí, él estaba. Sí, Jaime I fue posterior, porque bueno, fue hijo de Pedro, que como sabemos murió en 1213, la batalla de Muret, ¿no? Él participó en las Navas. Bueno, puede ser que tuviera intención de ir para allá. Bueno, tenía bastantes problemas aquí. No, ya había bastantes cruzadas aquí, tampoco tenía... Aquí participó en la cruzada de las Navas, porque realmente las Navas, ya lo comentamos en el programa que tuvimos, fue una cruzada aquí, fue declarada cruzada por el Papa,
y él participó. Ya no tenía los mismos privilegios que los que iban a Tierra Santa. Básicamente eso es lo que concedió para la campaña de las Navas el Papa, ¿no? Y bueno, pues esa mirada hacia Jerusalén y hacia Tierra Santa, todos los cristianos de la época seguro que la tenían. Por eso, un poco lo dicen de la novela, ¿no? Y aunque aquí, defendiendo las tierras de la península, ya tenían bastante trabajo los españoles, que aquí fue la única que realmente acabó con victoria cristiana, porque realmente se reconquistó toda la península ibérica, no como en Tierra Santa, que al final se perdían todos los reinos, ¿no? De hecho, lo que tú dices, el ideal Isabel, bueno, los reyes católicos, incluso los reyes de Portugal, tenían el deseo de seguir la reconquista por África y enfocar hacia Jerusalén, es decir, una especie de Rommel, una operación Rommel por todo el Mediterráneo, pero estaba en mente, es decir, no era algo que se descartase, otra cosa es que tuviesen las posibilidades, pero el sueño... El sueño estaba y permaneció muchos siglos. O sea, realmente las cruzadas fue un impacto social que trascendió durante todos los siglos y ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Y nos sigue fascinando, ¿no? A muchos, ¿no? El viaje por fe, lo que hemos comentado antes, cómo cruzan el mundo conocido en esa época, el Mediterráneo, se van a otra punta a pelearse contra los infieles y a recuperar la ciudad santa de Jesucristo, ¿no? Y por eso la mirada de los cristianos, de los españoles seguro, aunque tenían sus problemas aquí, también estaba enfocada, no perdían de vista, digamos, Jerusalén, y por eso, pues, nuestro caballero participó en la Tercera Cruzada y luego participó también en las cruzadas de aquí, ¿no? Entonces, por eso que tiene bastante trabajo, ha hecho bastante trabajo y tiene más trabajo pendiente en más libros que espero poder también escribir. Tiempo tenemos. Tiempo tenemos. Yo soy joven. Es decir, somos jóvenes. Somos jóvenes. Yo tengo todavía la esperanza de acabar el segundo libro algún día, o sea que... Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que el día a día a veces nos come el trabajo, con tantos programas y los días que ya no hago programa, tengo que también, bueno, pues la vida familiar, ¿no? Es decir, la que... mira, hoy voy a acabar pronto gracias a ti. Y eso es algo que si todo el mundo hiciese los programas así de 1 hora y pico, podría tener programas casi todos los días, porque sería lo ideal. Claro. Es decir, pero bueno, a veces uno se enrolla hablando, ¿no? Sí, no, hay alguno que dice mi mujer, Paco, es que no te das cuenta que a alguno le dan el micro y no la ve tan gorda, ya las 3 horas aquí. Bueno, sí, tiene razón. En el anterior de las Navas estuvimos 2 horas también ahí. Sí. Sí. Bueno, de las Navas es que... Hay más que contar. Hay más que contar porque, bueno, aparte es historia de España y, bueno, a ver, más o menos las Navas hay que dar una visión profunda, ¿no? Porque primero hay que contar el contexto y después la batalla. Y en esta también, pero yo creo que más o menos la cruzada de Barbarroja, ¿no? Está explicada muy bien. Daría para un día hablar la de Ricardo en profundidad, o eso sí se podría hacer. Si te animas un día. Más para adelante ya hablaremos. Si te animas, vamos ahí. Cogemos cita, eso es importante ya, pues darte cita, porque si no después esto me lo quito de las manos. Sí, lo sé. Sí. Yo nunca pensé que los martes, jueves y domingos estuviesen tan solicitados. Sí. Después es verdad que abro periodos extraordinarios de matrícula. Sí. Pero... Judá, es todo un placer, la verdad. Voy a ver si hay preguntas y mientras tanto recomiendo a la gente eso, que lea tus libros, tus novelas, publicados por Esfera de los Libros, que eso también, bueno, es un referente porque está en todas las librerías y el que quiera, ahora en Navidad, los Reyes Magos te pueden traer un libro perfectamente, una novela o un ensayo. Una novela, pueden traerte las dos cosas, una novela y un ensayo. La novela puede ser perfectamente El Caballero de Calatrava y el ensayo, pues Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Y juntos... Mira, de hecho, cuando estabas antes con lo de Barbarroja, que al llegar a Viena quitó a todos los que iban detrás, Mario se dio cuenta que a Roma le pasaba lo mismo. Y Escipión Emiliano, numantino, en su misión de, digamos, tomar Numancia, se dio cuenta de lo mismo, que detrás de las legiones romanas iba de todo allí. Y fue cuando quitó a los comerciantes y dijo, no, vosotros llevad vuestra comida y os la vais haciendo. Y Mario, cuando ya hizo sus reformas,
dijo, ¿qué idea más buena tuvo mi jefe Escipión allí en Numancia? Y yo voy a hacerlo esto para siempre, ¿no? Bueno, para siempre no, lo voy a hacer. Y a partir de ese momento se convirtió en una norma, ¿no? En Roma, la de que los soldados portasen su comida, que tuviesen para el campamento del día a día, tuviesen su comida, que lo contamos en un programa sobre logística de las legiones romanas. Pero es muy importante, porque al final todo eso que va detrás de ti te ralentiza. También tiene Mucho. una problemática, que si van tus mujeres ahí, lo que después se llaman las guisanderas, ¿no? En la época de los tercios, en Napoleónica, también es un peligro, porque si sabes que tus hijos están detrás, si tu mujer está detrás, puede que no estés tan atento en la batalla. Sí, sí, sí. Tienes un ojo puesto Claro, en la claro. retaguardia. Ahí, Y no, siempre pasaba eso, ¿no? Al final, hombres y mujeres, pues uno se enamoraba, otro se casaba, tenían sí, hijos, y entonces, claro, lentitud, enfermedades, problemas familiares, y al final el soldado tiene un ojo puesto en su familia, ¿no? Entonces, Federico Barbarroja también lo detectó y dijo, no, 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 todo atrás y solo soldados de aquí para adelante. sí, Y realmente es lo que hace, hombre, si no imaginar el viaje que hemos comentado, si encima tenían que tirar de una caravana de comerciantes, de niños, pues, no, la cosa no hubiera sido mucho más dificultosa, sí, sí, desde luego. coincido contigo. Pues Vamos nada, a ver preguntas, lo que hay por ahí. perfecto. Un programa de 3 horas es o de ver un artista. Bueno, sí, pero a veces es bueno un perfume que es concentrado. El agua de Colonia está diluido para que aparente más, pero el perfume es más concentrado. Es decir, elegir perfume o eau de Cologne. O de Cologne. Yo soy más de perfume, sí. Un Bueno, hay Chanel que número combinar, 5 es ¿no? más impactante que la colonia Barón Dandy. Hay que ir combinando, claro, no Sí, sí, siempre sí. te vas a poner la misma, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que saber en qué momento, eso estoy contigo, que hay momentos para llevar colonia y otros para llevar perfume. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta aparte de la de Gloria. No, pero ahora no, mira, debe ser que está todo muy claro. En preguntas no. A ver, es en chat. Esta es una pregunta que no es histórica, pero es muy importante. ¿Pero existe el guapo de los hermanos Calatrava? De los Bueno, caballeros de Calatrava debe haber alguno guapo, eso seguro. sí, sí. Bueno, Pero estaban este dados. caballero es guapo. Este Este es caballero guapo porque es yo guapo. leí el segundo libro y ligaba. Pese a no Sí, poder, es ¿eh? verdad. Pese a no poder. Es verdad, tú te lo leíste ese de las navas, Sí, ¿verdad? las navas lo leí, sí, sí. No, me gustó mucho la novela, ¿eh? ¿Por, ¿por qué Calatrava y no otra orden peninsular? Bueno, sí, no sé, quizás por el origen que tuvo, la Orden de Calatrava tuvo para mí un origen heroico. Ahora no me vas a decirte el año, pero creo que fue en 1147, por ahí andaba la cosa. Hubo una fortaleza que tenían los templarios y que se los dio a los templarios para que defendieran de los musulmanes. Los templarios, ante el ejército que se acercaba, dijeron que era indefendible y se retiraron. Y entonces hubo un frey, y bueno, dos freyes, un cura y uno que había sido antiguo soldado, no recuerdo los nombres porque hace tiempo, y decidieron, nosotros la defendemos, y empezaron a convocar voluntarios y fueron a la fortaleza y la cuestión de defender es rechazar a los musulmanes, ¿no? Y entonces a partir de aquí se fundó la Orden de Calatrava, ¿no? Mm. Bueno, la villa era Calatrava, perdona, evidentemente, la villa que era Calatrava. Y entonces ahí fundaron la orden. O sea, tuvo un origen heroico, eso me gustó. Hay otras órdenes que también, evidentemente, tuvieron su papel en la reconquista. Pero también los calatravos, aparte de su origen heroico, participaron en todas las batallas, tuvieron bastantes gestas. Fíjate, esto lo comentamos en el programa de las Navas, los calatravos que perdieron su sede madre, la Calatrava, después del desastre de Arcos, tuvieron que retirarse. ¿Qué hicieron? En una maniobra de auténticos temerarios, tomaron Salvatierra. Mm. Si ves el mapa, Salvatierra aún está más al sur que Calatrava, en medio de territorio enemigo. Avanzaron por la noche y asaltaron la fortaleza por la noche y la conquistaron ahí en medio de territorio, en las narices de territorio enemigo, ¿no? Y a partir de ahí fueron, atacaban las cabalgadas de musulmanes que iban hacia el norte, pues ellos asaltaban también territorios y hostigaban los territorios
musulmanes. Incluso hay un dicho de los musulmanes que decían que Salvatierra era un puñal clavado en el corazón de las tierras musulmanas, ¿no? Y realmente fue así. Y el origen de la campaña de las Navas, recordemos, que fue precisamente la toma de Salvatierra, la defensa heroica de los calatravos de Salvatierra, que aguantaron durante todo un verano las embestidas del poderosísimo ejército de Al-Nasir, los aguantaron ellos solos y dieron un año de tiempo a los reyes cristianos para prepararse para el siguiente año de la batalla de las Navas, que fue la determinante, ¿no? Entonces, por toda esta historia, yo también tenía en mente que el caballero pues estuviera en Salvatierra y estuviera en las Navas, pues bueno, pues tenía que ser Calatrava. Y bueno, ahí fue un poco la decisión de que fuera un caballero de Calatrava. No templario tampoco, y tampoco sí, podría ser un templario, no, pero ya eso está más visto, sí. Está más visto, no es puramente España, no es propiamente de España, ¿no? La de Montesa o alguna de estas que cogió todo el título de, digamos, todas las tierras de entonces, se originó precisamente ahí en el Temple, ¿no? En Jerusalén. Hay una orden, sí es cierto, que dicen aquí la orden de Montjuïc, no me acuerdo si es este nombre, la que estaba en Tierra Santa, que era de origen ibérico. Me suena que sí que existió, sí existió. Sí existió, pero bueno, de presencia muy pequeña, sí. Después había otra orden que era también una orden militar especialista en gente con la lepra, que tenían lepra. Bueno, los hospitalarios. La orden de San... Ah, no, los leprosos, sí. Sí, pero ahí no me acuerdo, sabía mucho. Espera. Me acuerdo de las principales, ¿no? Bueno, y luego también quería que fuera una de las principales que le permite a mi personaje, ¿no? Pues ubicarlo en diferentes aventuras, diferentes historias, porque al final, siendo Calatrava... Eso, joder, la que yo pensaba. La orden militar es San Lázaro. De San Lázaro, efectivamente. Muchos eran de gente que tenía la lepra. Sí. Bueno, pues por eso un cabello de Calatrava. Iba a contar un chiste a los Monty Python. Ese de... Sigue el dedo. Era algo parecido a los Monty Python. Es que tengo un chiste malo. Le preguntaba a David Nievas que si alguna cruzada, aparte de la primera, tuvo éxito en cuanto a asegurar un territorio. Yo creo que hablando de cruzadas, sí, hay que... Claro, nos centramos solo en las que tienen título de cruzada de primera, segunda, tercera, cuarta. Sí. Pero una cruzada, por ejemplo, la de los cátaros, aseguró territorio porque expulsó a los cátaros, bueno, los eliminó del territorio. Sí. Las que hubo en España, varias, sí aseguraron territorio. La cruzada de Prusia, que tenía título de cruzada, la de los prusianos, de los teutónicos, que dio lugar a los caballeros teutónicos, también aseguró el territorio. Es decir, sí que hubo varias que tuvieron éxito. Es verdad que en Tierra Santa no, pero cuando se habla de cruzada, como es más amplio el término, porque... Sí, lo que pasa es que normalmente la gente asocia la cruzada con Jerusalén y Tierra Santa, ¿no? Porque lo normal son las más famosas. Sí. Claro, alguno habla de cruzada, pero la relación eso, pero realmente hubo cruzadas aquí en España, que estas sí que tuvieron éxito, las que has comentado tú, y en Tierra Santa realmente la que tuvo buen éxito fue la primera, también yo creo que le sorprendió en la llegada de los musulmanes, de los cristianos ahí, no se lo esperaban, imagino yo, y fue la que tuvo éxito. La tercera cruzada, comparado con otras como la segunda o que fue la cuarta, que la cuarta también fue bastante mal, que acabaron atacando Constantinopla, un poco lo que comentabas tú. Montaron la flota, no se presentaron, hubo un follón económico y al final se cabrearon y atacaron a Constantinopla en la cuarta, ¿no? Si no recuerdo mal. La tercera tuvo un éxito moderado, porque aunque es cierto que no se recuperó Jerusalén, sí que se pacificó la zona, se llegó a unos acuerdos que los peregrinos cristianos podían seguir visitando Jerusalén, se aseguró que los otros reinos cristianos, el condado de Edesa el reino de Trípoli y de Antioquía, aguantaron unos años más, porque ya está claro que Saladino iba por ellos, y la tercera cruzada lo contuvo unos años, ¿no? Fue un éxito moderado, no fue el éxito como tal, pero bueno, tampoco fue un fracaso como otras. ¿Sí? Tengo este pequeño libro, que es de estos que compras ahí en baúl, es de la editorial AF Editores, hace mucho tiempo, que lo compré, de estos de baúles de stocks y tal, y te hace una enumeración de todas las órdenes militares, incluso la localización de los castillos de cada una de ellas. Mira que en España. chulo. Y hay un mapa muy interesante
de todas las fortificaciones relacionadas con una orden militar en España. Y cuando... Hombre, aquí en España, desde luego, somos ricos en castillos. Eso, desde Eso es otra luego. cosa. Asturias, ¿de dónde menos hay? Mira, yo también tengo más suerte. Claro, bueno, ahí en Asturias fueron los Aquí que hay menos. torreones y tal, y al final, como no necesitamos ya, ¿para qué? Exacto. Pero aquí, bueno, claro, es que en España estuvimos tantos años, siglos, de reconquistando la península, pues que claro, que se iban haciendo castillos y castillos y castillos. Y las órdenes, pues hicieron muchos, desde luego. Mira, yo voy a deciros algunas órdenes militares españolas, porque dijiste, ¿por qué dijiste Calatrava, no? Pues vamos a dar nombres. Bueno, la de San Juan de Jerusalén, que bueno, se vincula porque bueno, estuvo en Malta, que se lo regaló España, la del Temple. Ujú. Y ahora van las primeras o primitivas órdenes militares de regambre español. La Encina, la de los Lirios, llamada también Real de Navarra, Santa María de Lirio, Azucena o de la Jarra. Y después ya están ya las grandes ya. Un castillo, Milicia de Zaragoza de Belchite, San Salvador o Monreal, Santa María de Merude, la de Calatrava, la de Santiago, En Santiago, sí. Estas dos son las el ala más. de San Miguel, San Juan del Peiro o San Julián del Pereiro, que se convirtió después en Alcántara, la de También Monte está. Gaudio, Mongoya o Manfragüe, que esta creo que es la que preguntaban antes. Esta es la de Monte Gaudio, es la orden de Monte Gaudio o Monte Gaudí. Nació en Tierra Santa durante el reinado de Balduino III. Esta es la que decían Esta antes. es la que, Que la yo que. decía que existía y que me acordaba de ella. Sí, sí, Está sí, aquí. sí. La de Santo Redentor de Alfambra, la de San Jorge de Alfama, Nuestra Señora del Rosario, Jesucristo de Santo Domingo, Militis Christi. Bueno, hubo muchas más. Porque la Sí, orden sí, sí. militar es que tenga unos votos religiosos, pero también con la vocación de defensa de la cristiandad. Por tanto, había muchas. Y claro, después dependía también el tamaño, porque a lo mejor en algún pueblo se unían 4 cofrades y decían otros, además de un voto religioso, pues hacemos también un Exacto. voto defensivo, ¿no? Un voto militar. Probablemente con capacidad militar para que fueran importantes a la defensa de los reinos cristianos, porque, como hemos dicho, no tenían fuerzas profesionales, ¿no?, fijas, y al final la defensa de las fronteras recaía en las órdenes militares, que tuvieran peso, y luego peso en las batallas, pues básicamente, aparte de los templarios hospitalarios, que eran internacionales, podríamos decir, las que eran de aquí, la de Calatrava, Alcántara y Santiago, estas tres, eran las que tenían mayor peso. Hay una pregunta que tiene que ver un poco bueno, con cómo se toca la historia en el cine, ¿no? La visión de Ridley Scott en El reino de los cielos de un Saladino justo y unos cristianos pendencieros, ¿es real o se suma a la corriente actual de lo políticamente correcto? Y en El último duelo. Pues mira, yo personalmente, sin quitar a Saladino su carácter de justo, que sí que lo podía tener, la otra parte la ponen como de muy malos, de tíos fanáticos todos, y los templarios y tal, bueno, tuvieron una época de muy negociadores. De hecho, fueron acusados de ser demasiado amigos de los musulmanes, o sea que no sé. Sí, sí. No, realmente, bueno, sí que es cierto que podemos decir que buscaban una causa belli, ¿no? Casi el Saladino, y el reinado de Chatillon, que realmente en la película sí que lo pintan como un hombre un desastre, pero realmente fue templario, fue pirata, fue un aventurero. Era un aventurero, realmente sería un personaje de estos que dices, un personaje, ¿no? Alguien que es espectacular, ¿no? No solo, si lo pintan en la película, no me gusta el papel como lo pintan porque realmente hace tiempo que leí su historia y no me acuerdo bien de los detalles, pero realmente era una historia de un hombre que ha vivido sus años dándolo todo, ¿no? De Estuvo hecho, yo prisionero. tengo también la idea de un programa sobre las cruzadas con otro, también sobre la tercera, con un periano bueno, que tiene un libro también sobre el tema, y me dijo, Paco, es que yo que estuve investigando rompe totalmente todo lo que la gente cree sobre la película del Reino de los Cielos, porque rompe todos los Sí, personajes. sí. Yo lo que leí en otros libros, del leproso y tal, también no es lo como lo cuentan ahí. Es decir, claro, No, al no, final no. una película No, resume, pero es, en este caso sí que hay cierta influencia. Bueno, por desgracia, si alguien hace una película en 1940, pues tiene la influencia cultural de 1940, ¿no? Si haces y no de las ahora. batallas del lago Peipus patrocinada por Stalin, pues mira, va a ser distinta a si haces la batalla del lago Peipus patrocinada por Hollywood, ¿no? Pues Sí, sí. No, hombre, sí que es cierto que el reinado de Chatillon, aunque había
una tregua firmada con Saladino, atacó una caravana, porque él era un pues era para robar, como hacen muchos. Para robar y apresó a la hermana de Saladino. Y entonces ahí Saladino pues ya se mosqueó, ¿no? Luego también en Valiant Evelyn le pone el romance con la reina Sibilina. Él tenía a su mujer y sus hijos y realmente él participó en la batalla, que en la película sale que no participa. Él participó en la batalla de Cuernos de Jardín, fue hecho prisionero. Lo que pasa es que Saladino lo liberó y mantuvo a su familia de rehenes. Y él, como he explicado antes, al llegar a Jerusalén, dijeron que su palabra de un infiel le perdonan, que no, y él organizó la defensa de la ciudad. Y es verdad que tuvo un acto de generosidad y pagó parte del rescate. Y entonces Saladino también tuvo generosidad y le devolvió a su familia. Nada de reinas, no, tenía su mujer y su familia. Y, hombre, realmente la historia que nos ha llegado es que Saladino, dentro de los parámetros de su época, era bastante pues justo respecto a los pactos, cedió, no se tomó revanchas. Por ejemplo, cuando Ricardo Corazón de León y venció en el asedio de Acre, es conocido por coger a 2.000 prisioneros y delante de Saladino, como se impacientaba porque no le pagaban el rescate, pues lo subió a las murallas y degolló a 2.000 personas delante de la fuerza de Saladino. Eso también está documentado, ¿no? Y por desgracia, era así. Tampoco era tan anormal. Es decir, a ver. No, pero ellos aplicaban la lógica del momento. Tengo 2.000 prisioneros aquí, tengo a de comer. Tengo 2.000, tengo muchos más y me sobran 2.000. Era la lógica de su momento. Era la lógica de su momento. Entonces, por eso, dentro de esta lógica de su momento, Saladino, digamos que sí que es cierto que se comportó con cierta caballerosidad, ¿no? Y con cierta elegancia, sí. Y por eso ha trascendido y es toda una referencia, ¿no? Y realmente fue un personaje... y de hecho, por ejemplo, respecto a la tumba, si no recuerdo mal, de San Juan. Sí, respecto a la tumba... Que sigue en la mezquita, si no recuerdo mal. Es decir, bueno, a ver, eso que tuvo gestos en la época que son de valorar y que se ganó enemigos, porque ahí había mucho fanático y que no comprendió ciertas actitudes de Saladino. Y dijo, oye, si nosotros cuando vino los cristianos pasamos a cuchillo a todo Jerusalén, pues había muchos que querían cobrarse esa venganza, ¿no? Y él permitió que todos se marcharan y puso un rescate muy alto y luego lo fue bajando y al final perdonó una parte, ¿no? Entonces realmente nadie es ni tan bueno ni tan malo, pero dentro de los parámetros de la época Saladino se comportó, yo creo que bastante caballerosidad. Y los cristianos también lo pintan, el rey Guido lo enseñan como un idiota en la película. Realmente se equivocó de lleno la estrategia al salir por Saladino. Fue un desastre que al final supuso la auténtica derrota. Pero luego lo liberaron y es cierto que dirigió el contraasedio de Acre, que en Acre fue un asedio de unos asediando a otros hasta que llegó Ricardo Corazón, casi 2 años de asedio. Fue eso una locura. Y lo dirigió con bastante tino y aguantó ahí en el asedio, aguantó a Saladino mientras asediaba y ahí se comportó, aprendió, digamos, de sus errores y ahí actuó con bastante agilidad. Pero en la película pues sí, lo pintan como... Yo creo que en la película ponen más correctamente, históricamente, a Saladino que al resto de los personajes. Sí. Los cristianos pintan también... que envía unos templarios, ahora estoy ya recordando, ¿no? A matar al Valiant y cosas de esas que... Sí. Bueno, que eso entra en la ficción y tampoco... Que yo también estudio ficción, no voy a criticarlo, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que la tendencia actual a lo mejor el cristiano es el malo y, bueno, tampoco esos extremos, ¿no? Hay que ir al término medio y, bueno, y en las novelas siempre hay algo que no es historia, es decir, hay digamos, la ficción. Claro, es cuando haces ficción, demasiada ficción. Es decir, cuando coges un personaje histórico que hay unas referencias muy claras y le mandas a la luna mientras estaba claro, eso pero a un personaje desconocido, anónimo, puedes cambiarle la vida porque nadie va a saber esa vida de ese personaje. Exacto. Yo al final tampoco soy historiador, soy novelista, ¿no? Entonces pasa que procuro documentarme bien para escribir las novelas y todo lo que dices tú de Federico Barbarroja, no me voy a inventar que en vez del río de Jerusalén murió en Jerusalén, ¿no? No. Entonces lo que pasa es sí que hay un personaje ficción, pero bueno, que está ambientado en las costumbres de la época, que viste con la época, actúa como actuarían los de la época y entonces le da credibilidad
y sigue la estela de otros personajes, y interactúa con otros personajes históricos, ¿no? Entonces, al final, normalmente la novela ficción se basa en eso, ¿no? Hay personajes ficticios, pero que nos acompañan a personajes históricos y nos acompañan en comprender o en vivir en primera persona, digamos, Pues lo digo también yo muchas veces, es decir, en una novela no se puede buscar un ensayo, es decir, una novela tiene que tener también cierta cambio de la historia, cierta, bueno, es decir, está bien para comprender un contexto, pero tú si quieres conocer de verdad un contexto histórico, léete 3 libros o 4 sobre eso, porque uno también puede ser algo, bueno, con errores o intencionados, es decir, que yo también, sí, también lo un es. solo libro no es bueno para nada, y menos que el referente que tú tengas de la Tercera Cruzada sea una novela. Es decir, no, la novela es un referente, pero pues tendrás que leer libros, un ensayo por lo menos, sobre el tema. Es decir, yo eso siempre lo aconsejo y en mi casa yo tengo la mezcla. Yo siempre intento leer cuando tengo tiempo, al menos ya no me da la vida, pero yo siempre leo un ensayo cuando tengo tiempo de día y de noche, esos 10 minutos para dormirme, una novela. Es decir, yo ahora mismo estoy con una novela de José Sotochica, del asedio de Roma, que hicimos un programa, estoy leyéndolo, y a la vez estoy leyendo, cuando puedo, el de Rusia en 1917 de Víbor, de la guerra civil rusa. Es decir, bueno, voy ahí cuando puedo. Es decir, esos libros creo que me van a llevar mucho tiempo, pero mi idea es esa. Yo siempre creo, y un consejo que doy es intentar mezclar eso, novela y ficción. Porque novela y ensayo. Yo también lo hago. Bueno, y cuando me tengo que comentar, por ejemplo, por las Navas, pues me tuve que ensayar, me leí también por 2 o 3 ensayos, varios libros, porque procuras ambientar para que los lectores tengan la máxima credibilidad y no decir ninguna barbaridad que luego, pues claro, me sabría mal, ¿no? Pero al final la novela histórica es producto de entretenimiento, no es una clase de historia, ¿no? Pero aún así procuras ambientarla de la credibilidad y que el que la lea la disfrute y viva. O sea, por un ensayo al final te explican los datos, los hechos, todo. Y al final la novela pues sigues unos personajes, te encariñas con ellos, sufres con ellos, vives con ellos y es más, bueno, como una película. Lo vives. Pues nada, ahí, el que quiera que lo lea, que lo pida a los Reyes Magos, el Caballero de Calatrava. Mejor el regalo que un libro, hombre. O el de Navas, los dos. Y también, bueno, un ensayo. Si quieres un ensayo de Roma, pues también. Pues muchas gracias, Judá. Espero que vuelvas, que hables de la Tercera Cruzada, a lo mejor si quieres, de Ricardo Corazón. Es un tema interesante. Y miga, incluso hay esta cotilleo de su vida. Yo me acuerdo de cuando estudié, sí que hay rumores sobre su vida. Sí. Pues muchas gracias por haberme invitado, Muchas gracias. A la gente le aconsejo que vea el programa anterior que hicimos juntos sobre la batalla de las Navas de Tolosa, que a mí me gustó mucho, y este que completa un poco el periodo de tu personaje, pero también de ese siglo, ¿no? Del siglo XII al siglo XIII, que fue fundamental, ¿no? Incluso para Europa, para un enfrentamiento entre la Cruz y la Media Luna en todo el mundo, en toda la Europa y todo el mundo conocido. Fue un periodo interesante, complicado. Pues muchas gracias. Judá, si quieres decir algo al público y... No, está. Muchas gracias por haberme invitado a este segundo programa y muy a gusto, pues como estuve en el primero. Nada, pues eso. Espero que disfruten de las novelas y ¿sabes? Que lo pidan para Reyes. Eso, justo. Para eso están los Reyes Magos. Pues para los Reyes Magos y para quien quieran, todos los libros de los invitados que vienen a ver un Artis, o del mío, o cualquier cosa que queráis pedir a los Reyes Magos, si lo hacéis a través de los enlaces que pongo en la descripción del programa, que empiezan por AMZ, cualquier cosa que compréis por ahí, pues colaboráis en el mantenimiento del canal. Digo, si compráis en Amazon. Si no compráis en Amazon, en la librería de vuestro barrio, al librero de cabecera que tengáis todos, al amigo librero que tengáis, le compráis el libro que queráis. En este caso, el de Esfera de los Libros se consigue muy fácil. Y el mío tienen que pedirlo más porque está muy solicitado. Básicamente es que quedan pocos ya. y en internet está a la venta. Pues muchas gracias, Judá, y a todo el mundo que está viendo el programa. Gracias. Dejar un comentario aquí para que más gente nos conozca. Y voy a despedirme solo, como siempre hago. Muy bien.
me despido. Hasta la próxima historia hablada. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, dejar un comentario y si queréis, suscribiros al canal. Si sois nuevos, dar a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Es cierto que me dicen los seguidores habituales que no les avisan de todos los programas, pero ya sabéis, en YouTube hay millones de canales, estamos suscritos a muchos canales y puede que hasta seleccione eso. Por lo tanto, yo os recomiendo que de vez en cuando entréis en la página de Ver un Artist y os salen los próximos directos. Yo intento todos los domingos avisar de los que voy a hacer la semana y después hay sorpresas. Entonces sería bueno que si queréis vais al programa el domingo y decís, este me interesa. Y hay una opción que es avisarme o notificarme. Y ya tocas ahí y ya te notifica ese programa cuando emite en directo. Os lo pone fácil. Muchas gracias a todos. Y si os gustan nuestras historias habladas, ya sabéis, podéis apoyarnos en los sistemas de micromecenazgo que aparecen en la descripción de todos los programas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada.